Antes de ir directamente al texto de hoy, vamos a hacer un breve repaso de los versículos que vienen antes de nuestro texto, o sea, del contexto inmediato del segundo capítulo de la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. Así que acompáñenme a la segunda carta, la segunda epístola a los tesalonicenses, capítulo 2, y vamos a leer los primeros 5 versículos, comentar un poco acerca de lo que ya aprendimos en la última prédica, y luego vamos al texto de hoy. Capítulo 2, dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no sean sacudidos fácilmente en su modo de pensar, ni se alarmen, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. ¿No se acuerdan de que cuando yo estaba todavía con ustedes, les decía esto? Aquí ya tenemos un poco de contexto para lo que vamos a ver después, en los versículos del 6 en adelante. En esta parte de la carta tenemos el tema central o la razón central por la que Pablo está escribiendo esta carta a los tesalonicenses. Y vemos que Pablo está dando un consuelo pastoral a su iglesia, a esta congregación que estaba confundida en algunos temas relacionados a la venida del Señor, a la futura tribulación, al juicio del Señor. Porque estos hermanos tesalonicenses estaban experimentando persecución y ellos estaban confundidos y algunos falsos maestros se habían metido en este grupo y habían difundido mentiras o engaños acerca de lo que estaba pasando. Y por lo tanto, estos hermanos pensaban que, seguramente ya estamos en la gran tribulación. Seguramente ya estamos en el día del Señor, o sea, en el tiempo de juicio que viene sobre toda la tierra. Y algunos pensaban que ya se habían perdido el arrebatamiento. Por eso, en la primera carta que Pablo les escribe, explica este tema y les aclara que no, todavía no ha ocurrido eso. Y también aquí en la segunda carta, Pablo vuelve a tocar estos temas escatológicos, que ya eran temas que deberían haber sabido. Porque si miran el segundo capítulo aquí, versículo 15, Pablo dice: hermanos, estén firmes y conserven las doctrinas que les fueron enseñadas. Y también aquí en el versículo 5 vemos que Pablo les pregunta: ¿acaso no se acuerdan de estas cosas? O sea que el tema que Pablo habla en esta carta que él explica ya era algo conocido y por lo visto Pablo los tiene que recordar y tiene que darles nuevamente esos detalles acerca del día del Señor. Entonces, el mensaje central de esta carta lo encontramos en estos versículos. Y es que los creyentes no necesitan temer este tiempo que está por venir, esta gran tribulación, porque estamos seguros en Cristo y Cristo nos va a salvar de esta ira venidera. Pero había falsos maestros con cartas falsas probablemente que engañaban a estos hermanos acerca de este tema. Por eso Pablo escribe al final de esta carta, si miran capítulo 3, versículo 17, es como que su firma personal para demostrar que este
esta carta realmente viene de él. Dice, este saludo con mi propia mano y esta es una señal distintiva en todas mis cartas. Así escribo yo. O sea, Pablo está enfatizando que esta carta sí es verdadera, por lo que podemos asumir que había otros falsos maestros o otras falsas cartas que estaban siendo difundidas que estaban engañando a esta congregación. Y por lo tanto, Pablo quería corregir esta falsa creencia de que el día del Señor ya había llegado o de que tal vez no se habían dado cuenta de ello. Pablo quiere corregir estas falsas enseñanzas. Ahora, en el texto que ya leímos, de 1 al 5, ¿cómo Pablo demuestra que el día del Señor aún no había llegado? ¿Cómo él demuestra eso con una prueba de que aún no estaban en el día del Señor? Es básicamente les está diciendo, ¿saben cómo pueden saber que aún no ha llegado ese tiempo o ese día? Les voy a recordar lo que ya saben. Y son dos cosas: la apostasía y la revelación del anticristo. Entonces, tenemos que asumir que los tesalonicenses sabían que estas dos cosas tenían que ocurrir antes. Y Pablo simplemente les está recordando, estas dos cosas todavía no ocurrieron. Por lo tanto, no estamos todavía en el día del Señor. Y Pablo enfatiza esta enseñanza y les dice que nadie los engañe. Sabemos que Pablo toma el tema escatológico muy serio. O sea, una escatología incorrecta, Pablo la iguala con un engaño. Por lo tanto, es un tema serio, importante para el gozo y la esperanza del creyente. Y por eso Pablo escribe esta carta. Y los detalles de este tema siguen en los versículos 6 al 12. Así que leamos este texto de hoy a partir del versículo 6. Ustedes saben lo que lo detiene por ahora, para ser revelado a su debido tiempo. Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. Solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Entonces será revelado ese impío, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. La venida del impío será conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Este es el texto que queremos analizar hoy. En el primer versículo vemos que alguien o algo detiene este plan de Satanás con el anticristo, en el versículo 6. Entonces, antes de analizar quién es o qué es esto que detiene al anticristo, veamos cuál es el plan de Satanás en el contexto bíblico de toda la Biblia. ¿Cuál es el objetivo de Satanás? Y luego específicamente, ¿cuál será el objetivo que Satanás tendrá con el anticristo? Primeramente, en la historia de la Biblia tenemos muchos ejemplos de cómo Satanás trató de detener los planes de Dios, atacando a su pueblo, a sus profetas, incluso luchando contra el Mesías y contra sus seguidores. Trató varias veces de exterminar la línea de la promesa mesiánica, por ejemplo. Tal vez se acuerdan que los egipcios querían matar a todos los niños hebreos.
Y ese es claramente un ejemplo de cómo Satanás estaría influenciando a esta nación para que destruyan los planes de Dios con este pueblo. Incluso cientos de años más tarde, en 2 Crónicas 21 y 22, vemos que esta línea mesiánica se había reducido hasta un solo miembro. Y Satanás quería exterminar esta línea, esta familia, para poder así anular la profecía de Dios de que iba a enviar al Mesías. Pero no lo logró. Satanás no tuvo éxito en ninguno de estos planes. Tal vez recuerdan que luego del nacimiento de Jesús, se trataron de matar, o sea, el líder trató de matar a Jesús, y con eso, esto fue un intento fallido de destruir esta promesa de Dios, de enviar a alguien, de enviar al Mesías, para que libere a su pueblo de pecado. Tenemos aquí otro intento de evitar estos planes que Dios tenía para su pueblo. Satanás incluso trató de usar a Pedro para evitar el sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces tenemos con estos pocos ejemplos una clara imagen de cuáles son los planes de Satanás o cuál es su actuar en el mundo. Pero aquí en nuestro texto en 2 Tesalonicenses nos habla de un acto que está en el futuro. Nos habla de algo que está por venir y está relacionando eso con la venida del anticristo. Vemos, por ejemplo, vimos ahí en el versículo 4, que habla de este hombre que se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. O sea, claramente vemos que Satanás trata de luchar contra Dios y trata de falsificar todo lo que Dios ha creado y para ponerse a sí mismo como objeto de adoración, para que las personas crean que Satanás realmente es el Dios del universo. Entonces, acerca de este tiempo futuro del que Pablo está hablando, sobre el anticristo, también tenemos versículos en el Antiguo Testamento que claramente hablan de este tiempo y del actuar que tendrá este anticristo. Acompáñenme al libro de Daniel y vamos a leer algunos pasajes, comenzando en el capítulo 7. Vamos a leer algunos pasajes que hablan de este anticristo que algún día será revelado, y vamos a ver qué es lo que está profetizado acerca de esta persona y acerca de este tiempo. Acompáñenme a Daniel capítulo 7, versículos 23 al 25. Ahí leemos lo siguiente. Después me dijo, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, y será diferente a todos los otros reinos. Devorará toda la tierra, la pisoteará y la desmenuzará. Y los 10 cuernos de este reino son 10 reyes que se levantarán, y otro se levantará después de ellos. Él será diferente de los anteriores y subyugará a 3 reyes. Él proferirá palabras contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo, e intentará cambiar los tiempos y la ley, y les serán entregados en sus manos por 3 años y medio. Aquí este último rey que es mencionado ahí es el que habla palabras contra el Altísimo. Está blasfemando a Dios y persigue a los santos y tiene poder por 3 años y medio. Si vamos a Daniel capítulo 11, tenemos un pasaje similar. Daniel capítulo 11, 30 y 31. Ahí vamos a ver un tema más. Vamos a leer del pacto santo ahí. Dice a partir de 30,
porque vendrán contra él naves de Quitim y se desanimará. Volverá y se enfurecerá contra el pacto santo y actuará contra él. Volverá pues y favorecerá a los que abandonen el pacto santo. Y de su parte se levantarán tropas, profanarán el santuario, fortaleza, pondrán fin al sacrificio perpetuo y establecerán la abominación de la desolación. Aquí tenemos otro tema, el pacto santo que hará este anticristo, pero que él violará este pacto que hizo o que hará con la nación de Israel. Pero también vemos que él profana el santuario y establece lo que el texto llama abominación de la desolación. También si vamos a Daniel capítulo 9, tenemos otro pasaje, Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27. Tenemos un pasaje que probablemente sea el pasaje profético más importante de toda la Biblia. Las 70 semanas de Daniel. Dice así: 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía, y para ungir el lugar santísimo. Vamos a detenernos aquí por un momento, porque es un texto un poco raro, porque habla de 7 o 70 semanas. Y ahí obviamente la pregunta es, bueno, ¿qué son estas semanas? Ahora, estudiando un poco el texto hebreo, en realidad dice, o se podría interpretar como 70 veces 7, y en el contexto vemos que están hablando de años. Entonces tenemos que interpretar estas semanas como una semana igual a 7 años. Entonces tiene más sentido y es lógico interpretar este texto de esta forma. Entonces básicamente dice 7 más 62 son 69 semanas, o sea, 483 años hasta la venida del Mesías. Aproximadamente, porque se considera en ese tiempo un año de 360 días, por lo que habría que hacer ese ajuste. Hay un poco de matemática en el texto, pero eso es lo que significa esta profecía, que el ángel le está diciendo a Daniel cuánto tiempo debe transcurrir hasta que venga el Mesías. Y sumando ese tiempo, vamos a ver ahora, si continuamos leyendo versículo 25, que falta una semana. Has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Volverá a ser edificada con plaza y foso, pero en tiempos de angustia. Si aplicamos la matemática aquí, serían 7 más 62, serían 69 semanas. O sea, vemos que falta todavía una semana, o sea, 7 años. Vamos a continuar leyendo, versículo 26. Después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación. Aún hasta el fin habrá guerra. Las desolaciones están determinadas. Y él hará un pacto firme con muchos por una semana. Aquí están los últimos 7 años. Por una semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador, hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Aquí en estos últimos versículos vemos que esta última semana, estos últimos 7 años de esta profecía de las 70 semanas, es un tiempo en el que el anticristo hará un pacto con esta nación de Israel, y a la mitad de este tiempo, a 3 años y medio,
romperá o traicionará este pacto y pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda en el templo. Y ahí leemos que será establecido esta abominación desoladora. Entonces, a la mitad de este tiempo, de estos 7 años que están en el futuro, el anticristo va a traicionar el pacto que hizo con Israel y en ese momento también será revelado quién realmente es esta persona. Y ahí se van a dar cuenta que este no es el Cristo verdadero, este es el anticristo, este nos ha traicionado. Y es en ese momento en el que va a iniciar la peor persecución de cristianos de toda la historia. Para eso vamos a Mateo 24 y vamos a leer un texto un poco más largo, pero que es un importante texto para entender la persecución de cristianos de esta gran tribulación. Acompáñenme a Mateo 24. Versículos 3 al 31. Vamos a leerlo porque es un importante contexto para entender la severidad de este tiempo, de esta gran tribulación. Mateo 24, 3 en adelante. Dice: Estando Jesús sentado en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos en privado y le preguntaron: Dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida, de la consumación de este siglo? Jesús les respondió: Tengan cuidado de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes van a oír de guerras y rumores de guerra. Cuidado, no se alarmen, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán, y serán odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos se apartarán de la fe entonces, y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Se levantarán muchos falsos profetas, y muchos engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando ustedes vean la abominación de la desolación de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo y el que lea que entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no baje a sacar las cosas de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Pero hay de los que estén en cinta y de las que estén criando en aquellos días. Oren para que la huida de ustedes no suceda en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguien dice: miren, aquí está el Cristo, o allá está, no lo crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Vean que se lo he dicho de antemano. Por tanto, si les dicen: miren, Él está en el desierto, no vayan. O miren, Él está en las habitaciones interiores, no les crean. Porque así como el relámpago sale del origen y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres.
Pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Este texto extenso, con muchos detalles, es el relato más claro que tenemos acerca de esta tribulación, de esta gran tribulación. Y vemos que Jesús también menciona la abominación de la desolación de la que habló el profeta Daniel. Ahora, tal vez como un pequeño paréntesis, tal vez nos tenemos que preguntar, ¿cómo puede haber creyentes en esta tribulación si en la primera carta de Pablo a los tesalonicenses leímos del rapto? Que los creyentes estaban esperando la venida del Señor, la reunión con Él en el aire. ¿Cómo entonces, si la tribulación viene después, cómo puede haber creyentes ahí? ¿Quién les predicó a estas personas? Así que vamos a Apocalipsis a leer algunos pasajes que hablan de esta multitud de creyentes de la tribulación. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, dice así: Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Más adelante, versículo 14, leemos lo siguiente acerca de este grupo. Estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ahora, no podemos estudiar hoy todo el libro de Apocalipsis o todos los capítulos que tienen que ver con esta gran tribulación, porque ahí veríamos que hay dos testigos en este tiempo, en esta tribulación, que predican por 3 años y medio. Y después habla de 144,000 convertidos judíos. Y también hay ángeles que predican el evangelio desde el cielo. O sea, hay mucha actividad en este breve periodo de tiempo. Pero resumiendo, podemos decir que sí hay creyentes en la tribulación, o sea, hay personas que llegan a creer en Cristo durante este tiempo, y también la tribulación es el tiempo en el que Dios traerá salvación a Israel a través de esta tribulación. Si quieren más detalles acerca de eso, pueden ir, por ejemplo, a Zacarías capítulo 13. Pero hoy no vamos a tocar este tema en detalle, pero sí queremos ver cómo el anticristo es el que hace la guerra contra estos santos. Porque, después de todo, estamos estudiando la venida del anticristo y lo que él hará durante este tiempo que él recibe poder. Apocalipsis capítulo 13, ya que estamos ahí, tenemos un detalle acerca de lo que hace el anticristo. Apocalipsis 13, 4 al 8. Adoraron al dragón porque había dado autoridad a la bestia. La bestia es el anticristo. Adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia y quién puede luchar contra ella? A la bestia se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Y abrió su boca con blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo, es decir, contra los que moran en el cielo. Se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad
sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Adorarán a la bestia todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Aquí vemos que los eventos futuros relacionados al anticristo son básicamente lo que él ha tratado de hacer durante toda la historia de la creación. Oponerse a Dios, destruir su obra, matar a los suyos y ser adorado en vez de Dios. En este caso, a través del anticristo que se levantará en el tiempo final. Entonces, Satanás quiere destruir a Dios, intentó destruir a Cristo. No ha logrado eso, quiere destruir la iglesia, tampoco lo va a lograr. Y también en este tiempo intentará destruir a Israel. Entonces, ahora sabemos cuál es el plan o cuál es el futuro accionar de este hombre de perdición, que es el anticristo. Ahora podemos volver al texto a los tesalonicenses, que Pablo les escribe, y podemos tener un poco más de información en el fondo para entender la importancia de lo que Pablo está diciendo aquí. Si volvemos al texto, 2 Tesalonicenses 2, versículos 6 y 7, Pablo dice o explica por qué aún no ha ocurrido este tiempo, esta apostasía y esta revelación del anticristo. Dice, ustedes saben lo que lo detiene por ahora, para ser revelado a su debido tiempo, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Claramente Pablo les está recordando que hay algo o alguien que está deteniendo este futuro, este plan que tiene Satanás con el anticristo. Pero sí, Pablo reconoce que hay algo que ya está sucediendo ahora, pero él lo llama el misterio de la iniquidad. Ya está en acción. O sea, sí hay una actividad demoníaca en el mundo, sí hay planes ocultos que Satanás está tramando, pero todavía no tiene el poder y la posibilidad de levantar a un anticristo y revelarlo, como lo leímos en los otros pasajes acerca de esta última semana de la gran tribulación. Esto también está en línea con otros pasajes donde leímos que habrán muchos falsos cristos, habrá falsos profetas que ya existen en la actualidad. Por eso Juan, por ejemplo, dice que ya hay muchos anticristos hoy en día. Y aquí el término anti no solamente significa en contra de Cristo, sino que también significa en lugar de Cristo. O sea, son personas que dicen ser Cristo. Entonces hoy sí ya hay cierta actividad, vemos que hay como intentos de levantar estos anticristos, pero el intento final de Satanás, de levantar a un hombre que se postrará como este Cristo, este intento final está siendo detenido por ahora. Claramente algo detiene a Satanás en sus planes de engañar al mundo a través de esta persona que es el anticristo. Y eso también el texto nos indica con la frase a su debido tiempo. Significa que Dios está en control acerca de este evento. Dios decide cuándo va a ser esto. Cuándo esta persona o que será quitado de en medio dejará de resistir o de frenar estos intentos de Satanás para levantar al anticristo y llevar a cabo sus planes. Entonces, ahora sí podemos preguntarnos, bueno, ¿qué es o quién es lo que detiene
a Satanás en este plan de levantar a un anticristo. Claramente el texto dice o deja entender que los tesalonicenses sabían quién o qué era esto que detenía este plan. Pero el texto no lo dice explícitamente. No dice quién es o qué es lo que detiene que el anticristo se levante y haga lo que está profetizado. Entonces, nuestra tarea es razonar y analizar quién es el que tiene poder para decirle a Satanás, todavía no, espera. ¿Quién es el que tiene el poder? Algunos dicen que es la predicación del Evangelio la que detiene estos planes de Satanás. Otros dicen que es la iglesia la que detiene este plan de levantar al anticristo. Otros dicen que tal vez el gobierno civil tiene algún rol en frenar esta actividad demoníaca. O algunos inclusive sugieren que el ángel Gabriel está atajando a Satanás a que no levante un anticristo ahora mismo. Pero tenemos que razonar y pensar cuál es la única opción posible y lógica a esta respuesta. Y creo que van a estar de acuerdo en que obviamente solamente Dios mismo tiene el poder de frenar esta actividad o este evento. El Espíritu Santo es el que detiene a Satanás para que todavía no ocurra este evento profetizado. Porque Dios está controlando soberanamente todos los eventos que suceden en su creación, sean buenos o malos. Dice Salmo 135:6, todo cuanto el Señor quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Claramente es el Señor el que decide cuándo será esto, y el Señor es el que con su poder está deteniendo a Satanás, que ya está queriendo hacer o levantar a este anticristo. Entonces, ya leímos en los pasajes del Antiguo Testamento y de Apocalipsis qué es lo que hará el anticristo cuando haya llegado este momento. Pero veamos algunos detalles que tenemos aquí mismo en el texto. Versículo 9 dice, la venida del impío será conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Este anticristo será una persona, un hombre, con muchísimo poder. Y ese poder vendrá directamente de Satanás. Habla de poder, de señales y de prodigios mentirosos. Y aquí el término mentirosos no significa que este poder sea falso o de que estos milagros y señales sean falsas, sino que significa que estas señales y estos prodigios se utilizan para mentir, se utilizan para engañar a las personas, se utilizan para que el anticristo se pueda postrar al mundo y decir, miren, aquí está la prueba de que yo realmente soy el Dios del universo. Pero el texto también dice que su influencia está limitada. No podrá engañar a todos, porque dice, versículo 10 en adelante, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Claramente, Satanás solamente podrá engañar a los incrédulos. Y dice que es Dios el que enviará un poder engañoso para que ellos crean la mentira. Ahora, hay que tener cuidado al leer este texto y no llegar a conclusiones rápidas, porque Dios no es el que engaña, sino que es el que deja que estos incrédulos sean engañados. Y dice por qué Dios lo deja. Porque ellos
no amaron la verdad, porque no creyeron el Evangelio. Por lo tanto, este engaño ya forma parte del juicio de Dios sobre ellos, que serán juzgados no por ser engañados, sino que serán juzgados porque no creen el Evangelio, porque no creen en Cristo y porque aman la iniquidad, porque se complacieron en el pecado. Por eso Dios permitirá que estos incrédulos sean engañados y que ellos crean que ellos no reconozcan quién realmente es este anticristo. Ellos no van a poder ver que es un falso Dios o que es un falso profeta. Ahora, tenemos aquí lo que pasará con ellos, serán juzgados, dice el texto. Pero ¿qué pasará con el anticristo? Si volvemos al versículo 8, tenemos un resumen de lo que sucederá con él. Entonces será revelado ese impío, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Claramente dice que Dios destruirá al anticristo. Aquí el término matará al anticristo no necesariamente tiene que significar una muerte física, sino más bien, según la raíz, significa terminar con. O sea, Dios terminará con el anticristo. Porque sabemos de Apocalipsis 19, podemos ir ahí a leer el texto, Apocalipsis 19, versículos 19 al 21, que el anticristo será arrojado vivo al infierno. Dice el texto así: entonces vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra aquel que iba montado en el caballo blanco y contra su ejército. Y la bestia fue apresada junto con el falso profeta que hacía señales en su presencia, con los cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca de aquel que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de sus carnes. Aquí tenemos más detalles de esta derrota del anticristo y de su falso profeta. Y luego de esta derrota, después de esta tribulación de estos 7 años, Cristo viene a establecer el reino. No vamos a leer ahora los versículos de ese evento. Y al final del reino recién es cuando el diablo mismo será juzgado. O sea, tenemos que tener una distinción entre el anticristo y el diablo, porque el anticristo será esa persona que será juzgada al final de este periodo de 7 años, y el diablo recién al final de los 1000 años, el milenio, recién ahí el diablo será arrojado al infierno. Por ejemplo, Apocalipsis 20, versículo 10 dice: y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. O sea, Satanás durante los 1000 años estará en el abismo, y luego también será tirado al lago de fuego, donde estaba ya el anticristo y el falso profeta. Ahora, tenemos con esto muchísima información. Y tal vez ya se estaban preguntando, ¿por qué tenemos que saber todo esto? ¿O qué me sirve saber todo esto en mi fe? ¿Cómo esto me puede edificar, motivar? ¿O cómo puede esto traer gloria al Señor? ¿Por qué Pablo enfatiza estos detalles? ¿Por qué no dice simplemente ustedes no necesitan saber eso, confíen en el Señor que va a ser victorioso y ya? ¿Por qué Pablo está insistiendo en que tengan una creencia correcta acerca de las cosas futuras?
Y creo que la respuesta está en los versículos que siguen al texto de hoy. Los versículos 13 al 17 son un contraste extremo con lo que hemos estudiado hoy. Y vamos a leerlo. Vamos a leer estos versículos como conclusión, que son, en combinación con lo que leímos hoy, un gran consuelo para nosotros como creyentes y una razón de que podamos estar más firmes en nuestra fe y en nuestra doctrina. Dicen estos versículos del 13 al 17: pero nosotros, los creyentes, siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, amados por el Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Fue para esto que Él los llamó mediante nuestro Evangelio, para que alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estén firmes y conserven las doctrinas que les fueron enseñadas, ya de palabra, ya por nuestra carta. Y que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia, consuele sus corazones y los afirme en toda obra y palabra buena. Creo que estos versículos nos muestran de forma clara cuál es el propósito de Pablo al darnos estos detalles acerca de la futura destrucción del anticristo. Creo que con esto Pablo nos quiere consolar. Creo que Pablo nos quiere afirmar nuestra fe en la absoluta victoria de nuestro Señor y Salvador sobre Satanás y sobre el anticristo. Y es por eso que Él da estos detalles, para que nosotros podamos vivir de una forma tranquila, sin miedo de que tengamos que luchar de alguna forma contra este hombre que está por venir y que desatará la mayor persecución de cristianos de toda la historia. Creo que Pablo con esta corrección doctrinal quiere motivar y nos motiva inclusive a nosotros a estar más fuertes y más confiados en el poder de nuestro Señor. Porque todo lo que va a pasar en el futuro, incluso todo lo malo durante la tribulación, ya fue decretado. Dios tiene el absoluto control sobre todos esos eventos y por lo tanto nosotros podemos tener una esperanza segura en sus promesas. Así que vamos a orar al Señor y agradecerlo. Dios, te damos gracias por poder confiar plenamente en tu palabra. Gracias porque tú tienes poder absoluto sobre todos los eventos que ocurren en el cielo y en la tierra. Y gracias porque ya sabemos cómo termina el final de la historia y cómo será el final de la batalla contra tu enemigo, Satanás y su anticristo. Y pedimos que esta verdad que aprendimos hoy en tu palabra sea un motivo de gozo, un motivo de consuelo y un motivo de esperanza para nuestros corazones. Y que eso nos fortalezca en nuestra fe y confianza en ti, Señor. Para tu gloria, Señor. Amén.